Esta entonces es la clase, contemos, la clase número 11 de esta materia, y si se fijan, las últimas 4 clases, incluyendo la de hoy, están dedicadas a cuántica relativista, pero en particular las últimas 3 están dedicadas a cosas que tienen que ver con la ecuación de Dirac. Así que bueno, el tema de la clase de hoy tiene que ver con la covariancia de la ecuación de Dirac, y entonces vamos a explicar qué significa covariancia, a qué nos referimos por eso. La clase de hoy voy a tratar de hacerla lo más amena posible, tiene resultados importantes, pero vamos a estar haciendo cuentas con matrices gamma y demás. Hay un poco de álgebra, nada sofisticado, pero que hay que hacer las cuentas para convencerse del resultado, que es un resultado relativamente importante. Entonces, como de costumbre, antes de empezar, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Muy bien, ahora nos vemos. Entonces, hace 2 clases vimos la ecuación de Dirac, las soluciones de la ecuación de Dirac, y en particular reobtuvimos un resultado de la cuántica no relativista a través de la ecuación de Dirac en el límite de bajas energías. Me refiero al hamiltoniano de Schrödinger-Pauli. Y la clase pasada vimos la contracara de eso, que es que describe la ecuación de Dirac en problemas donde las energías son relativamente altas, altas comparadas con mc², ¿no? con la masa típica de una partícula. Y entonces, la clase pasada en particular vimos 2 aspectos de esta física que uno observa a altas energías con la ecuación de Dirac. Lo primero que vimos es qué es el mar de Dirac, que es simplemente una visión divertida en aquel momento para tratar de entender consecuencias de la ecuación de Dirac respecto de soluciones de energía positiva y negativa que ocurren en Klein-Gordon y que ocurren en Dirac, que uno no se las puede sacar de encima, entonces tiene que interpretarlas. Entonces hablamos del mar de Dirac, y esto lo hicimos para empezar a pensar qué significa el vacío, que más adelante en el curso vamos a ver que es un estado bastante interesante. Ayer, charlando con mi hijo, me dice que en un átomo la mayor cantidad del espacio es vacío, y se sorprendió, y es verdad, pero también ese vacío está lleno de cosas. Entonces la discusión, después de 10 minutos, me dijo, bueno, basta, suficiente. Debería cursar estructura 4 o varias materias de facultad para que la conversación se vuelva más interesante, que era interesante, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿a qué me refiero con el mar de Dirac? En aquel momento no se había descubierto, en 1927 no se había descubierto ninguna antipartícula, entonces no se sabía qué era una antipartícula. Entonces estaría bueno tener una idea sobre qué hacer con estas soluciones de energía negativa y por qué es que no aparecen en la vida cotidiana. Entonces Dirac propuso una interpretación para esas soluciones, diciendo que en el vacío, o sea, en el estado en el que uno no pone nada en un sistema, todas las soluciones con energía negativa están ocupadas con electrones. Entonces, en ese sentido, el vacío sería una cosa que está llena de partículas. En particular, todos los estados con energía negativa están ocupados, y por el principio de exclusión de Pauli, si tengo una partícula, un electrón en este caso, para incorporar a mi sistema, solo lo puedo incorporar en los niveles de energía positiva, ¿sí? Entonces habíamos considerado que si de repente yo al vacío, a ese estado que tiene todos los niveles de energía negativa ocupados con electrones, uno le entregase suficiente energía para promover, para que un electrón de uno de esos niveles ocupados de energía negativa pudiese transicionar a un estado con energía positiva, o sea, si la energía que yo le entrego al vacío es más grande que 2mc², de modo tal de poder superar esa barrera, entonces yo podría excitar eventualmente un electrón con carga negativa en un estado a nivel de energía negativa a un electrón con carga negativa a un estado de energía positiva, que es lo que conocemos como un electrón, como una partícula. Y lo que nos hubiese quedado es entonces un agujero de ese electrón, ¿no? Entonces ese déficit, esa ausencia de un electrón con carga negativa, esa ausencia de un electrón con un spin up,
esa ausencia de ese estado con ciertos números cuánticos, uno lo vería como la presencia de un objeto con todos los números cuánticos invertidos. Entonces, uno lo puede pensar en la vida real, una imagen pictórica, como que si uno entrega un fotón con suficiente energía al vacío, el vacío me podría entregar un electrón y un agujero de electrón, o sea, una partícula con todos los números cuánticos al revés, que lo llamamos antipartícula, ¿sí? Y eso es totalmente consistente con la ecuación de Dirac. La otra cosa que vimos, para tratar de entender qué tipo de física aparece con la ecuación de Dirac, es el problema más trivial con que uno puede enfrentarse en cualquier problema de mecánica, tanto en mecánica clásica como en cuántica no relativista, como ahora en cuántica relativista, que es un escalón de potencial, ¿no? Un potencial que sea constante a partir de un cierto valor. Y lo que vimos es que una cosa interesante es que la ecuación de Dirac nos da una ecuación, implícitamente satisface una ecuación de continuidad que derivamos de la misma manera que lo habíamos hecho para Schrödinger y para Klein-Gordon, y esa ecuación de continuidad lo que nos dice es que hay una corriente que está conservada. Y en estos problemas, desde el punto de vista técnico, para hacer las cuentas, suele ser útil utilizar las corrientes de Dirac y el hecho de que esa corriente se conserva para resolver ciertos problemas. Y lo interesante del resultado fue que observamos que el número de partículas no es una magnitud conservada, porque a diferencia de la cuántica, de la mecánica clásica, donde en un escalón de potencial, si la energía es menor que el escalón, uno no puede penetrar esa barrera, entonces está confinado a una cierta región del espacio. En mecánica cuántica no relativista, eso no es así, existe una probabilidad de hacer efecto túnel, existe una probabilidad no nula de que una partícula penetre en esa barrera, si bien esa probabilidad decrece muy fuertemente, decrece de manera exponencial, pero no es nula esa probabilidad. Bueno, en este caso lo que vimos es que lo que ocurre es que una onda incidente sobre ese escalón de potencial genera una solución ondulatoria, ¿sí?, del otro lado de la barrera. Y que además las corrientes se conservan, pero el coeficiente de reflexión nos había dado más grande que 1, lo que nos estaba diciendo que la cantidad de partículas que vuelven son más de las que inicialmente llegaban al escalón. Entonces es como que si el potencial es suficientemente alto, podría generar pares partícula-antipartícula, como hablamos recién del mar de Dirac, donde se reflejan partículas en mayor cantidad de las que inciden y antipartículas que viajan dentro de la barrera de potencial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, un resumen de lo que vimos la clase pasada, y lo que vamos a ver la clase de hoy tiene que ver con qué propiedades tiene la ecuación de Dirac cuando uno plantea transformaciones de Lorentz. O sea, recuerden que la ecuación de Dirac es relativista por construcción, y entonces queremos ver qué propiedades tiene la ecuación de Dirac sabiendo que tiene que ser invariante de transformaciones de Lorentz, ¿sí? Entonces discutamos un poquito qué es una transformación de Lorentz, y un poquito de la jerga de qué significa que sea invariancia, o qué es la covariancia. Entonces, me voy a referir a covariancia por el hecho de que uno quiere tener una ecuación que se pueda escribir de la misma manera en dos sistemas de referencia distintos. Lo que uno quiere decir es que, lo que quiero decir con esto es que uno quiere leyes que sean universales, ¿no? Que si la ley de Newton, F igual a m por a, se escribe F igual a m por a acá, que se escriba de la misma manera en China, que se escriba de la misma manera en Saturno. Así que la forma funcional sea universal. Eso lo que dice es que sea invariante la descripción, sea la misma, que no cambie, cuando lo utilizan distintos observadores, ¿sí? O sea que la ecuación tiene que ser la misma en sistemas que están referidos a distintos orígenes,
y que la relación entre esos sistemas de referencia estén dados por una transformación de Lorentz, ¿sí? Porque son las transformaciones de la relatividad especial. Entonces, lo que uno quiere es una descripción que sea equivalente para distintos sistemas de referencia. En las transformaciones de Lorentz que ustedes ya estuvieron viendo en distintas materias, acá vamos a ver un breve repaso, son transformaciones que cambian las coordenadas espaciotemporales de un referencial a otro. A lo que me refiero es que si llamo x mu al cuadrivector del espacio-tiempo, donde mu es un índice de Lorentz que va de 0 a 3, son 4 componentes, donde la componente 0 es la componente temporal, es c por t, y las componentes 1, 2 y 3 son las coordenadas espaciales x, y, z. Entonces, si x mu es un cuadrivector de espacio-tiempo, es un evento, un punto en el espacio-tiempo, en otro referencial, llamémoslo S', lo vamos a llamar, un observador en otro referencial va a describir ese evento como x mu prima, cómo ve ese tipo el mismo suceso desde su referencial, ¿no? Y entonces uno debería poder relacionar cómo es que se ven esas coordenadas en el espacio S y en el referencial S'. O sea, cómo son las coordenadas x mu en relación a las coordenadas x mu prima, ¿sí? Entonces, la manera de transformar las coordenadas es mediante este tipo de transformaciones. X mu es una cierta, un cierto conjunto de parámetros mu nu, que tienen índices mu y nu, multiplicado por x nu. O sea, esto uno lo puede pensar como una descripción matricial, porque si los x mu o x nu son objetos de 4 componentes, llamémoslo vectores, o más precisamente cuadrivectores, entonces si esto es un vector de 4 componentes, entonces si esto es una matriz de 4 por 4, entonces me transforma a mi nuevo vector de 4 componentes. Entonces uno puede pensar esto como una relación matricial, donde los x mu prima y los x nu son vectores, y el lambda mu nu es una matriz de 4 por 4, ¿sí? Muy bien. Estas matrices de transformación lambda mu nu son los que me van a dar cuenta de cuál es la transformación que me lleva de un referencial, el referencial S, donde están las variables x nu, al referencial S', que está descrito por las variables primadas, ¿sí? Entonces la idea es ver quién es esa lambda, ¿sí? Y ustedes ya conocen el conjunto de transformaciones del grupo de Lorentz. Uno de ellos es lo que llamamos un boost, que es decir, hago un desplazamiento de un sistema respecto de otro, donde alguno de ellos dos se mueve a velocidad constante respecto del otro, ¿sí? Entonces, para describir esa transformación, la matriz que lo determina es una matriz que tiene, supongamos que hago una transformación en la que me muevo a velocidad constante en la dirección X, en un referencial respecto de otro. Entonces a las componentes Y y Z no las afecto en absoluto, entonces los elementos diagonal, que tienen que ver con la variable Y, con la coordenada Z, quedan invariantes, el resto son ceros. Pero se mezclan las componentes X, que es la componente en la que yo estoy moviéndome en un sistema respecto de otro, y la componente temporal. Con estos factores gamma y beta, donde les recuerdo que beta era el cociente de la velocidad dividido la velocidad de la luz, y gamma es un factor que es una función de beta, ¿sí? En este sentido, el índice mu representa la fila y el índice nu representa las columnas. Y esto entonces es una matriz que me permite a mí cambiar las coordenadas en un referencial a otro referencial que se mueve a velocidad constante en X respecto del mío. Y me permite entonces transformar, es un diccionario que me permite comparar cómo se escriben las cosas entre ambos sistemas. En el caso de una rotación, solamente se mezclan en una rotación en un cierto eje, lo único que cambian son las componentes en el plano perpendicular a ese eje.
en las componentes espaciales perpendiculares al eje. Entonces, si hago una rotación respecto del eje Z, lo que hago es cambiar las coordenadas Y y X. A la componente temporal no le hago nada, y a la componente Z, respecto a la cual estoy rotando, tampoco. ¿Sí? Un vector, o mejor aún un campo vectorial, o sea, un vector que dependa del espacio, ante una rotación transforma las componentes espaciales. O sea, transforma con una matriz de rotación que a lo único que afecta es las componentes espaciales. Entonces esa matriz de rotación que cambia un vector es una matriz de 3×3. Una matriz de 4×4 con un coeficiente que es toda una fila de ceros, una columna de ceros. ¿Sí? Bien, vamos a decir que cualquier objeto de 4 componentes que transforme de la misma manera que las coordenadas, que transforme de la misma manera que lo hacen las coordenadas de un sistema respecto del otro, cualquier objeto de 4 componentes que transforme de igual manera lo vamos a llamar un cuadrivector. Esa es nuestra definición de qué es un cuadrivector. ¿Sí? Muy bien. Esto es un breve repaso de cosas que ustedes ya vieron, ¿sí? Pero para ponernos de acuerdo en a qué me refiero cuando digo que es un cuadrivector. Entonces uno podría preguntarse ahora, dado que las soluciones de la ecuación de Dirac son objetos de 4 componentes, uno podría preguntarse si no son un cuadrivector, ¿no? ¿Por qué los llamamos espinores? Entonces veamos, en particular, cómo es que transforma un espinor de Dirac. ¿Sí? Nosotros lo que sí sabemos es cómo transforman las coordenadas ante una transformación de Lorentz, pero queremos ver cómo transforma un objeto que llamamos espinor, que son las soluciones de la ecuación de Dirac. Entonces, en principio no sabemos cómo transforma. Entonces, dado un espinor de Dirac psi en un referencial en el que mido las cosas en términos de las variables x, un observador en otro sistema de referencia, S', va a ver una psi' que depende de las coordenadas como las ve el tipo, que son las coordenadas x'. ¿Sí? Y la relación entre el sistema primado y el sistema sin primar viene dado por una transformación de Lorentz lambda, que hablamos en el slide anterior. ¿Sí? Ahora, el objeto que transforme a este espinor de Dirac, a esta psi de x, no sé quién es, sé que depende de lambda, pero no sé cómo depende de lambda. Depende de manera lineal, o es una función un poco más complicada de lambda. Como no lo sé, voy a decir que estos espinores transforman como una función S de esta transformación de Lorentz dada por esta matriz lambda. En donde S de lambda es algo que no sé, es una función de lambda, y me gustaría ver quién es esa S. Ahora, y por ahí es el kit de la cuestión de la clase de hoy. Lo que nosotros queremos ver es quién es esa S de lambda. Si S de lambda fuese lambda, entonces sí sería un espinor, un cuadrivector. Vuelvo a repetir, si la S de lambda fuese lineal en lambda, si fuese exactamente la lambda, entonces transformaría como un cuadrivector, lo que acabo de decir en el slide anterior, que cualquier cosa que transforme como las coordenadas, la llamo cuadrivector. Si la S fuera lambda, entonces sería lo mismo que escribí en el slide anterior. Pero no sabemos, y eso es lo que queremos determinar. Ahora, lo que sí queremos es que la S de lambda sea tal que haga que la ecuación de Dirac sea invariante. ¿Qué significa que la ecuación de Dirac sea invariante? Lo que quiero es que un tipo en el referencial S escriba la ecuación de Dirac como la escribió Dirac en su paper, y un tipo en el referencial S' la escriba de la misma manera. Lo que queremos es que la ecuación de Dirac sea una ley universal. ¿Sí? Entonces, cada uno ve las cosas como las ve, pero la expresión que queremos que sea la misma. Entonces, si queremos que sea la misma, ¿qué características tiene que tener la S de lambda para que eso ocurra? ¿Qué condiciones tiene que tener la transformación de estos espinores de modo tal de garantizar que la ecuación de Dirac sea una ley universal? ¿Sí? Sea invariante ante estas transformaciones. Entonces, el tipo del sistema S va a escribir la ecuación de Dirac de esta manera, el tipo del sistema S' la va a escribir de esta manera. Las matrices gamma son constantes, son numeritos, ¿sí? Entonces son las mismas en sistema primado y sin primar. La derivada no, porque la derivada es respecto de las coordenadas espaciales y temporales, y esas coordenadas justamente son las que cambian ante la transformación de Lorentz.
Entonces, el tipo del sistema primado escribe las cosas con la misma forma funcional, pero referidas a su propio sistema. ¿Sí? Entonces, una pequeña observación respecto de la derivada. ¿Sí? La derivada mu la definimos como la derivada respecto de la variable x mu. ¿Sí? Ahora, por la regla de la cadena, yo podría transformar esta derivada en derivar respecto de x' nu por la derivada de x' nu respecto de x mu. Le metí acá arriba y abajo la derivada de x' nu. ¿Sí? Ahora, este factor que está acá a la derecha, la derivada de x' nu respecto de x mu, la puedo evaluar porque es cómo transforman las coordenadas del sistema primado respecto de las coordenadas en sistema sin primar. Y recordemos que la relación entre las coordenadas primadas y las sin primar es la definición de la transformación. X' mu es lambda mu nu por x nu. Entonces esta derivada de x' nu respecto de x mu es ni más ni menos que la lambda mu nu. Si derivo x mu respecto de x nu, tengo lambda mu nu. Bueno, los índices en este caso están invertidos. ¿Sí? Entonces, la derivada mu la puedo escribir como lambda nu mu por la derivada respecto de x' nu. ¿Bien? O, de manera más concisa, la derivada mu es lambda nu mu por la derivada prima nu. ¿Está bien? Entonces, en este caso lo que podríamos hacer sería escribir esta segunda ecuación, la ecuación de Dirac en el sistema primado, pero tratar de escribirlo en términos de la variable sin primar. O, a ver, ¿qué es lo que quiero? En el slide siguiente. Al revés. Me gustaría escribir cómo ve un observador del sistema S las cosas, pero es transformado todo al sistema S', y comparar con la segunda ecuación. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces, en la ecuación, la primera ecuación del slide anterior, como ve las cosas, el sistema S, la derivada mu la puedo reemplazar por lo que acabamos de determinar que es el sistema primado, es lambda nu mu por la derivada prima nu. ¿Sí? Puedo escribir la derivada respecto de las variables del sistema S, escritas en términos de la derivada del sistema S'. Y psi de x es s a la menos 1 por psi' de x'. Porque si vamos al slide anterior, lo que acabamos de decir es que la psi' es s por psi. Entonces la psi es la inversa de la s. Psi es psi' aplicándole s a la menos 1. ¿Sí? Entonces la psi de x es s a la menos 1 por psi' de x'. Entonces, la ecuación de acá abajo, la ecuación de arriba que teníamos en el slide anterior, ¿sí? Era i gamma mu, la derivada mu, aplicado a psi, menos m por psi igual a 0. Eso era la ecuación de Dirac en el sistema sin primar. Pero ahora la derivada mu, acabamos de ver que la puedo reemplazar por lambda nu mu, la derivada nu prima. ¿Sí? Y la psi de x la puedo escribir como s a la menos 1 de psi' de x. ¿Sí? Y esto lo puedo comprimir un poquito si multiplico a ambos lados de esta ecuación por la s, ¿sí? Entonces me va a quedar i por s, gamma mu, lambda mu nu, s a la menos 1, la derivada nu prima. ¿Sí? Después me queda un término que tiene m, s, s a la menos 1, pero s a la menos 1. No sé quién es la s, pero con s a la menos 1, que es su inversa, me da la identidad. Entonces me queda solo m por psi' de x' igual a 0. Entonces, esta ecuación que acabo de escribir acá abajo, o acá en el medio de la hoja, es la ecuación de cómo la ve el tipo en el sistema sin primar, pero escrito en términos de las variables del sistema primado. ¿Sí? Ahora, esta ecuación tiene que ser la misma. Si está escrito en términos de cómo ve el observador en el sistema primado, tiene que ser igual a la expresión de la ecuación de Dirac en el sistema primado. ¿Sí? Entonces podría comparar esta ecuación, ¿sí? Que es la primera ecuación de esta ecuación de Dirac, la primera de este slide, escrita, pero en el sistema sin primar. Hola. Estoy en clase ahí.
pero escrito en términos de las variables primadas y compararlo con cómo lo ve el tipo en el sistema primado. Lo que quiero es que estas dos expresiones sean lo mismo. Entonces, cambié la primera ecuación en términos de cómo ve las cosas el tipo en el sistema primado, y ahora comparo. Entonces, el término de masa es el mismo, es m por psi prima. Acá tengo m por psi prima, y en la ecuación de Dirac en el sistema primado tengo m psi prima. Ahora, el tipo en el sistema S', el otro término que tiene es I gamma mu, la derivada mu prima. ¿Sí? Y acá tengo todo este choclo, ¿no? Entonces, si yo quiero que esas dos ecuaciones sean idénticamente iguales, lo que tiene que valer es que esto menos esto sea igual a 0. O sea, si resto ambas ecuaciones miembro a miembro, la igualdad se tiene que mantener. ¿Sí? Entonces, si uno resta efectivamente, me va a quedar este término, el S gamma mu lambda mu nu S a la menos 1, ¿sí? Por la derivada nu, y el otro va a tener el I gamma mu, la derivada nu. ¿Sí? Entonces, para que esto valga 0, lo que tiene que ser 0 es este tipo que está entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, si esto lo escribo de este lado, claro, tengo entonces esta identidad, ¿no? Que lambda nu mu, que es la matriz de son los coeficientes que hacen la transformación de Lorentz. Lambda nu mu, multiplicada por gamma mu. Gamma mu en las matrices gamma, que son las matrices que definen la ecuación de Dirac. ¿Sí? O sea, esto está dado en términos, esto de el término, el miembro de la izquierda tiene la información de quién es la transformación de Lorentz, tiene que ser igual a S a la menos 1 gamma nu S, donde S es el objeto, es la función que depende de lambda que transforma los espinores. Entonces lo que acabamos de hacer es encontrar qué relación tiene que haber entre S y lambda, de modo tal que la ecuación de Dirac sea invariante ante transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Lo que acabamos de hacer es ver qué relación tiene, dada una transformación de Lorentz lambda, qué relación tiene que tener la S, qué propiedad tiene que satisfacer la S para que la ecuación de Dirac sea invariante, para que la ecuación de Dirac se escriba de la misma manera en todo sistema de referencia vinculado por esa transformación de Lorentz. Donde, ¿quién es la S? La S es el objeto que transforma al espinor de Dirac. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, si yo sé quién es la S, yo sé cómo transforman los espinores de Dirac. Entonces, lo que acabamos de obtener es qué relación tienen que satisfacer las cosas que cambian a los espinores de Dirac, que son estas S, estas funciones de lambda, de modo tal que la ecuación de Dirac sea invariante de Lorentz. Entonces, esto es una manera de verlo, esta es la definición de quiénes son las S. Dada lambda, S tiene que ser un objeto que satisfaga esta relación, de modo tal que la ecuación de Dirac sea invariante. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Entonces, ahora nos podríamos preguntar quién es la S de lambda en una transformación, en una transformación de Lorentz en particular. O sea, veámoslo cómo funciona esto en un caso concreto. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, esta es la relación que tiene que define a la S. Dada una lambda, dada una transformación de Lorentz, esto me dice qué relación tiene que satisfacer el objeto que transforma los espinores de Dirac. ¿Sí? Muy bien, entonces, supongamos que ahora queremos ver cómo es la S de lambda por una lambda en particular, por una transformación de Lorentz, ¿no? Entonces, dada una transformación de Lorentz, por ejemplo un boost, como vimos hace un ratito, o una rotación, que dada esa lambda explícitamente, ¿quién es la S que satisfaga esto? ¿Sí? Entonces, una manera de responder esa pregunta es
dado un boost, cuál es la S de lambda, es hacer una cuenta que es hacer una transformación infinitesimal de un boost e integrar una transformación finita y hacer esa cuenta que está en cualquier libro de teoría de campos. ¿Sí? Y que es un poco engorrosa y que no, a mi modo de ver, es medio anodina, no deja entender cuál es la física que hay detrás. ¿Sí? Otra forma de obtener exactamente el mismo resultado, quién es la S de una lambda, es utilizar cosas que nosotros ya sabemos de la ecuación de Dirac, cosas que nosotros vimos en clases anteriores. Y eso está bueno porque nos ayuda a reutilizar cosas que nosotros ya entendimos en clases anteriores y se nos cuela un poquitito más la física en el medio. Entonces, vamos a ver quién es la S de lambda si lambda fuese una rotación, ¿sí? En un caso concreto. Yo voy a hacer las cosas por una rotación y les dejo como tarea para el hogar que ustedes lo hagan para un boost. O sea, para un boost, para una transformación de Lorentz en el que un referencial se mueve a velocidad constante respecto del otro, a diferencia de una rotación. ¿Sí? Desde el punto de vista matemático, la complejidad técnica es completamente análoga. O sea que todo lo que haga por una rotación es muy parecido a lo que hay que hacer para un boost. ¿Sí? Entonces, supongamos que la lambda fuese una rotación. Entonces, la S de lambda, o sea, el objeto que transforma espinores, depende de la lambda, no depende del espinor en particular que vaya a rotar. La S es una función de lambda y no una función de la psi. Entonces, para hacernos la vida más sencilla, yo podría agarrar una psi que conozco. Por ejemplo, la psi es la solución de la ecuación de Dirac. Podría agarrar la solución de la ecuación de Dirac para una partícula en reposo, para una partícula con P igual a 0, que es más sencillo porque esas soluciones las entendemos más fáciles. ¿Sí? Es más, habíamos visto que las soluciones con P igual a 0 estaban muy bien representadas con partículas de spin un medio para partículas con spin un medio y antipartículas con spin un medio. Esos eran mis 4 componentes de la solución de Dirac. Y nosotros sabemos cómo rotar un spin. Ustedes ya vieron en teórica 2 y eventualmente en física 4 cómo si uno tiene un spin, cómo es que tengo que hacer para rotarlo, ¿no? La manera de rotar un spin es aplicarle una transformación unitaria que es E a la menos I sigma vector tita dividido 2, donde sigma es un vector de matrices de 2×2, que son las matrices de Pauli. O sea, esta sigma es un vector de sigma x, sigma y, sigma z, producto escalar con un vector tita de 3 componentes, que es cuánto roto respecto del eje x, cuánto roto respecto del eje y, cuánto roto respecto del eje z. Esta es una transformación unitaria que, dada una psi, me la rota en tita x, tita y, tita z de manera arbitraria. ¿Sí? Por simplicidad vamos a agarrar un único eje para hacer las cuentas más sencillas. Supongamos que quiero considerar una rotación en torno al eje z. ¿Sí? Entonces propongo que esa S, esa función de la lambda, sea del tipo una exponencial de E a la I sigma tita. Estoy usando lo mismo, ¿no? Pero que sea esta sigma, que sea la sigma 3, porque estoy pensando en una rotación en z. Entonces la sigma 1 y la sigma 2, o la sigma x y la sigma y, son 0. Pero además, en vez de poner las sigma de Pauli, voy a poner estas sigma 3, que eran estas matrices extendidas, una matriz de 4×4, porque en realidad mi psi es una función de 4 componentes. ¿No? Entonces lo que tengo que hacer es rotar el spin de las partículas, y eso lo hago con este sigma 3, que es una matriz de 2×2, y rotar las antipartículas, que son las componentes 3 y 4, y eso lo hago con la sigma 3, las componentes 3 y 4. ¿Sí? O sea, esta sigma es una matriz de 4×4 que rota el spin de las partículas y el spin de las antipartículas en el eje Z. ¿Sí? Entonces no estoy demostrando nada, estoy proponiendo. Estamos proponiendo una función que transforme mi espinor de Dirac en una rotación respecto del eje Z. ¿Sí? Muy bien, ahora si esta es mi propuesta de rotación, veamos cómo lo podemos escribir de una manera un poco más piola o más funcional. Si hago un desarrollo en serie de Taylor de la exponencial, ¿sí?
Esto es la serie desde k igual a 0 hasta infinito del exponente a la k dividido k factorial. Ese es Taylor de un e a la x, desarrollado en serie de Taylor, es x a la n sobre n factorial. ¿Sí? Ahora, bueno, entonces esto lo puedo escribir como 1 sobre k factorial y tita sobre, menos i tita sobre 2 a la k por esta matriz sigma 3 a la k. Ahora, fíjense que esta matriz sigma k tiene a sigma a la k en la diagonal. Y sigma 3 es la matriz de Pauli 3. ¿Sí? Y si lo recuerdan, la sigma 3 al cuadrado es la identidad. Y entonces si al cuadrado es la identidad, al cubo es la identidad por sí misma. A la cuarta vuelve a dar la identidad. A la quinta es la misma matriz por la identidad. O sea que sigma 3 elevado a la k es la identidad si k es par, y es sigma 3 si k es impar. Entonces puedo separar esta serie en dos series. Una cuando k es par, y entonces esta matriz no es ni más ni menos que la identidad, y otra serie cuando k es impar, y esta matriz se vuelve la sigma 3, nada más. Entonces, si k es par, lo que tengo es una serie de Taylor para coeficientes pares, ¿sí? Donde el coeficiente es tita sobre 2, o i tita sobre 2, y multiplicado por una identidad. Y esa es la serie del coseno. El coseno de tita sobre 2 escrito en serie de Taylor es exactamente eso. Mientras que cuando k es impar, lo único que cambia es que me viene multiplicado por esta matriz sigma 3. Pero es el mismo desarrollo en serie de Taylor, pero para k es impares, y esa es la definición del seno. ¿Sí? Entonces, esta expresión de acá, escrita en serie de Taylor, me doy cuenta que lo puedo escribir como el coseno de tita sobre 2 por una identidad, menos i el seno de tita sobre 2 por esta sigma 3. Esta es mi S, que expresa una rotación respecto del eje Z. ¿Sí? Lo puedo escribir de esta manera. ¿Está bien? Un muy breve paréntesis hago, me doy cuenta que esto lo puedo escribir, que la sigma 3, pueden ustedes hacer la cuenta, esta matriz sigma 3 es la que escribí en la slide anterior, es I gamma 1 gamma 2. Recuerden que las gamma 1 y la gamma 2 dependen de las alfa 1 y alfa 2, y las alfa 1 y alfa 2 dependen de la sigma 1 y la sigma 2. Y ustedes pueden verificar esta identidad, que la sigma 3 es I gamma 1 gamma 2. Las gamas las conocen, la sigma 3 también, pueden convencerse haciendo la cuenta. Entonces, si la sigma 3 la escribo como I gamma 1 gamma 2, entonces una rotación en Z es una exponencial de, en vez de la sigma 3, de gamma 1 gamma, de I por la sigma 3, la puedo escribir como la exponencial de gamma 1 gamma 2 por tita. Es simplemente una cuestión de notación que puede ser útil, y tiene que ver con que la sigma 3 y las gamas están muy relacionadas entre sí, porque en definitiva todas tienen las matrices de Pauli adentro. ¿Sí? Entonces uno puede generalizar, puedo definir un objeto sigma mu como I sobre 2 por el conmutador de gamma mu con gamma nu. ¿Sí? Si mu y nu son distintas de 0, estos bichos anticonmutan. Recuerden que cuando mu y nu son distintos de 0, las gamma mu y las gamma nu anticonmutan. Entonces, esto se vuelve, si mu es distinto de nu, este sigma mu nu se vuelve I gamma mu gamma nu. Y si mu es igual a nu, es otra cosa que no nos interesa. ¿Sí? Entonces, esta sigma mu nu, esto es una cuestión de notación, es un objeto que me ayuda a escribir rotaciones dependiendo de qué eje. Si quiero rotar respecto del eje 3, voy a tener que usar la sigma 1, 2. Si quiero rotar respecto del eje 2, voy a tener que usar la sigma 1, 3. Y así sucesivamente. Es una manera de generalizar las rotaciones. Esto es una cuestión de notación. Volvemos. ¿Qué pasa para un boost? ¿Sí? Un boost es, al fin de cuentas, o sea, la lambda para un boost, para una traslación en el espacio, en un sistema respecto de otro, no es ni más ni menos que una rotación, pero en el espacio de Minkowski.
Una manera de darse cuenta de eso es comparar cómo es la lambda para una rotación, que es lo que escribí acá arriba a la izquierda, ¿sí? O sea, un tipo en un sistema X' que es una rotación alrededor del eje Z respecto a lo que ve un tipo en un sistema que describe las cosas con sus coordenadas X, la lambda que representa una rotación, uno la escribe de esta manera. La componente temporal no cambia, la componente en Z tampoco, entonces estos elementos de las diagonales valen 1, pero las coordenadas X e Y tienen asociada una matriz de rotación, esta matriz de rotación típica que ustedes conocen, coseno de tita, menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita. Esta es la matriz de rotación que rota un ángulo tita alrededor del eje Z, y eso me cambia las coordenadas X e Y. ¿Sí? Esta es la pinta entonces que tiene la lambda de una rotación. ¿Sí? Esta matriz lambda mu de una rotación. Para un boost, ya lo escribimos en unos slides atrás, la matriz de rotación era gamma menos beta gamma gamma en las coordenadas 0 y 1, en la coordenada temporal y en la coordenada respecto a la cual yo hago el boost, la coordenada X en este caso, y las componentes Y y Z no cambian. ¿Sí? Entonces, si yo a gamma la llamo coseno hiperbólico de un cierto ángulo omega, y a beta gamma lo llamo el seno hiperbólico de omega, entonces la matriz del boost que escribí yo unos slides atrás, que vuelvo a repetir, era gamma menos beta gamma gamma, lo puedo escribir como una matriz de rotación, con única diferencia que tiene cosenos y senos hiperbólicos en lugar de senos y cosenos. A lo que voy es que una rotación y un boost se pueden escribir de una manera análoga, con la salvedad de que cambio senos y cosenos por senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. ¿Sí? Entonces un boost uno lo puede pensar como una rotación en el espacio de Minkowski. ¿Sí? Y eso implica escribir senos y cosenos hiperbólicos. ¿Sí? Entonces, si hace un par de slides vimos que una rotación respecto de un cierto eje, uno lo escribía como la exponencial de la sigma mu nu por el ángulo, ¿no? Recuerden que para una rotación en Z vimos que la S la podíamos escribir como la exponencial de gamma 1, gamma 2, tita, si yo quiero rotar respecto del eje 3, respecto de Z. Si ahora quiero hacer una rotación respecto del eje X, ¿sí? Pero si quiero hacer una rotación donde la rotación mezcle las coordenadas 0 y 1, ¿sí? Entonces acá tendré que poner esa sigma 0,1, ¿sí? Donde esa sigma 0,1 sigue la misma definición que habíamos escrito acá, ¿no? Es dos veces, perdón, es I gamma 0, gamma 1. ¿Sí? Una pregunta, a ver. Con esa exponencial no faltaría una I en la rotación. Con esta exponencial, sí. Esta I creo que está de más. Porque la sigma ya tiene una I. ¿Sí? A ver. Sí. Sí, tengo un error de tipeo. Acá hay una I de más. En el slide 94. En el slide 94. ¿Qué es este? 96, 95, 94. O sea, acá tiene que haber una I. Acá falta una I, sí, exactamente. En este falta una I, sí. Muy bien. Volviendo entonces. A lo que voy, lo que quiero destacar en este slide es que un boost y una rotación, desde el punto de vista técnico, lo puedo pensar de la misma manera. Una rotación respecto de Z me cambia las coordenadas X e Y, las rota las coordenadas X e Y. Un boost en X me mezcla las componentes temporal y la coordenada X. Y me la mezcla con una especie de rotación, con senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos en lugar de senos y cosenos. Pero es esencialmente la misma cosa, ¿sí? O es algo análogo.
Entonces, si una rotación que mezcla componentes X e Y, o la componente 1 y 2, la escribía en términos de la sigma 1, 2, algo que me mezcla componente 0 con la componente 1, lo voy a escribir en términos de la sigma 0, 1. ¿Sí? Y este ángulo omega es el que la juega del ángulo tita, que es el ángulo de rotación en ese caso. Esto es una propuesta lo que estamos haciendo, ¿sí? Y ahora lo que queremos ver es si estas dos propuestas para boost y para rotaciones, o sea, encontramos un candidato que me genera rotaciones y boosts dadas una transformación de, dada una rotación, un boost descrito por lambda, ¿qué pinta tiene que tener la S? ¿Sí? Tenemos nuestras propuestas. Lo que tenemos que hacer es verificar que efectivamente estas S de lambda que acabamos de proponer satisfagan la definición esta. ¿Sí? Las S de lambda tienen que satisfacer esta relación dada una lambda para que la ecuación de Dirac sea invariante. ¿Sí? Entonces lo que queremos ver es que las S que acabamos de proponer satisfagan esta relación. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Antes que nada vamos a ver si tengo una S de lambda, ¿quién es la inversa? ¿Sí? Entonces, si la S de lambda lo que hace, por ejemplo, por una rotación, lo que hace es rotar en un cierto ángulo respecto de un eje, la inversa será rotar el mismo ángulo, pero en la posición inversa, la dirección inversa. Entonces, si la S rota un ángulo tita, la S a la menos 1 va a tener que rotar un ángulo menos tita. Y si el boost está dado por una rotación dada por este ángulo omega, el boost opuesto va a tener que ser una rotación en el ángulo menos omega. Veamos si eso es así. O sea, si simplemente cambiar el signo del ángulo es la operación inversa. Entonces, veamos cuánto es S a la menos 1 por S con esa propuesta, ¿no? Entonces, S, para el caso de una rotación, voy a hacer todo lo que voy a hacer a partir de ahora es para el caso de una rotación, y para el caso de un boost es completamente análogo, pero les dejo las cuentas para que las hagan ustedes. Entonces, la S para una rotación es este último paréntesis que escribí en este renglón. La S para una rotación respecto de Z nos había dado coseno de tita sobre 2 más gamma 1, gamma 2, seno de tita sobre 2. Si recuerdan de unos slides atrás. Esto es lo que habíamos encontrado para la S de lambda de una rotación en un ángulo tita respecto del eje Z. ¿Sí? Como estoy rotando respecto del eje Z, el sigma mu tenía que ver con las coordenadas X e Y. Roto las coordenadas, cambio las coordenadas X e Y. Bien, esta es la S. ¿Sí? La S a la menos 1, por lo que estamos diciendo, es cambiar el ángulo tita por el ángulo menos tita. Ahora, como el coseno es una función par, el coseno de tita es lo mismo que el coseno de menos tita. Entonces, coseno de menos tita sobre 2 es lo mismo que coseno de tita sobre 2, que es lo que escribí acá. Y el seno de menos tita, el seno es una función impar, es igual a menos el seno de tita. ¿Sí? Esa es una característica del seno. Entonces, en vez de poner seno de menos tita sobre 2, pongo seno de tita sobre 2 y cambio el signo de ese término. ¿Sí? Y ahora puedo multiplicar estos bichos, ¿no? Esto es como una diferencia de cuadrados. Es algo menos algo, a menos b por a más b. Eso es a cuadrado, o sea, coseno cuadrado, menos este bicho al cuadrado. ¿Sí? Ahora este bicho es gamma 1, gamma 2, por gamma 1 por gamma 2 por el seno cuadrado de tita. ¿Está bien? Ahora, recuerden que las gamas anticonmutan. ¿Sí? Esa es una propiedad de las gamas que espero que hayan visto en la práctica, ¿no? El anticonmutador de las gamas es 2 veces la identidad. Entonces, yo podría invertir esta gamma 1 y esta gamma 2, las puedo dar vuelta al costo de cambiar el signo. Porque si yo las conmuto, les tengo que cambiar el signo. ¿Sí? Entonces, esto pasa a ser coseno cuadrado de tita sobre 2, gamma 1, gamma 1, gamma 2, gamma 2, seno cuadrado de tita sobre 2. Ahora, gamma cuadrado es la identidad. Entonces, gamma 1 cuadrado por gamma 2 cuadrado es la identidad.
Con lo cual esto es coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo, y eso es la identidad. ¿Sí? Entonces lo que acabamos de demostrar es que S a la menos 1 por S, diciendo que S es nuestra propuesta por una rotación, y diciendo que la inversa es rotar el ángulo opuesto, efectivamente acabamos de demostrar que S a la menos 1 por S es la identidad, con lo cual la S a la menos 1 es efectivamente la inversa de la S. ¿Sí? Consecuencia de todo esto, la inversa de una rotación es rotar el ángulo opuesto. Es algo que intuitivamente tiene que ser así, en definitiva, si esa es la inversa. ¿Está bien? Muy bien. Ahora que sabemos que S a la menos 1 por S es 1, donde la inversa es rotar el ángulo opuesto, uno puede hacer lo mismo para un boost, se lo dejo como tarea para el hogar, y entonces lo que queremos es verificar que la S de lambda que acabamos de proponer para una rotación y para un boost satisface esta relación, que es la relación que tiene que satisfacer la S de modo tal de que la ecuación de Dirac sea invariante ante transformaciones de Lorentz. Estoy repitiendo esto 300 veces en esta tarde, ¿sí? Pero es importante que lo tengan en claro. Entonces vamos a verlo de manera analítica, explícitamente. ¿Sí? Entonces recordemos que voy a hacer el caso de una rotación respecto del eje Z. ¿Sí? Entonces una rotación en torno al eje Z me mezcla las coordenadas X e Y. Entonces la lambda mu nu que describe una rotación respecto del eje Z no me cambia la componente temporal, no me cambia la componente Z, y sí me cambia las componentes X e Y con esta matriz de rotación. ¿Sí? Entonces, dada esta transformación de Lorentz, dada esta rotación, entonces la S de lambda era la que habíamos escrito como E a la menos I, tita, sigma 3 sobre 2, o lo que es lo mismo, coseno de tita sobre 2, más gamma 1, gamma 2, seno de tita sobre 2, que es lo que escribimos en la anterior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que se satisfaga esta relación lambda nu mu por gamma mu es S a la menos 1, gamma mu por S, esto son 4 ecuaciones, ¿no? Porque dependiendo de cuánto valga nu, yo voy a tener una expresión distinta. Entonces lo que tengo que hacer para constatar que se satisface esta relación es verificar 4 ecuaciones. ¿Qué pasa cuando nu vale 0, cuando nu vale 1, cuando nu vale 2, cuando nu vale 3? ¿Sí? Entonces, este miembro de la izquierda, ¿sí? Bueno, lo que destaco es que para el caso de nu igual a 0 y nu igual a 3, o sea, para el caso en el que considero la parte temporal, que es nu igual a 0, o lo que tiene que ver con la coordenada z, que es nu igual a 3, la coordenada temporal y la coordenada z, que son las que no cambian en esta transformación, es trivial darse cuenta que esta relación se satisface. Y la manera de convencerse es ver qué pasa con el miembro de la izquierda, con este miembro de acá, cuando nu vale o 0 o 3. Entonces lambda 0 o lambda 3. Mu, gamma mu, es, recuerden que la lambda 0 y la lambda 3, mu, es, recuerden la lambda 0, nu, es 1 en la componente 0 y 0 en todo lo demás. O sea, no cambia nada. Y lo mismo para la componente 3. O sea, esta lambda 0 mu o lambda 3 mu es la identidad. ¿Sí? Con lo cual, el término de la izquierda, cuando nu vale 0 o nu vale 3, es gamma 0 o gamma 3. Eso es lo que me queda del lado de la izquierda. Cuando nu vale 0, cuando nu vale 3. Veamos qué pasa con el miembro de la derecha cuando nu vale 0 o cuando nu vale 3. Entonces, el miembro de la derecha es S a la menos 1, gamma 0 o gamma 3 por la S. Ahora, S a la menos 1 era nuestra matriz de rotación que teníamos que cambiarle el signo al término del seno. Y ensangucho la gamma 0, gamma 3 con la S. Entonces escribí S a la menos 1, gamma 0, 3, la S. ¿Sí? Ahora, pongámosle que es gamma 0, o gamma 3 es exactamente lo mismo. Anticonmuta con las otras gamma. Entonces yo quisiera mandar este gamma 0 o gamma 3 adelante de todo, tendría que conmutar con la gamma 2, me cambia el signo, conmutar con la gamma 1 me cambia otra vez el signo, con lo cual este signo queda igual. ¿Sí? Entonces mandar esta gamma
a través de estos términos no me cambia, me es completamente transparente, no me cambia nada. ¿Sí? Entonces lo que me quedó es gamma 0,3 por la S a la menos 1 por la S, pero la S a la menos 1 por S acabamos de demostrar que es la identidad. Entonces, del lado izquierdo de esta ecuación nos quedó gamma 0,3 también. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo y del lado derecho de esta ecuación, cuando nu vale 0 o cuando nu vale 3, se satisface esta relación, esta igualdad. ¿Sí? Lo que nos falta ver es qué pasa con esta igualdad cuando nu vale o 1 o 2. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en el slide siguiente. Muy bien. ¿Qué pasa si nu vale 1? Y miro el miembro de la izquierda. El miembro de la izquierda, recuerden que era lambda nu mu por gamma mu. Pero ahora estoy diciendo que nu vale 1. Esto es lambda 1 mu, gamma mu. Ahora, la lambda 1 mu, me puedo fijar, la lambda 1 mu es un vector de 4 componentes, que es 0, coseno de tita, menos seno de tita, 0. ¿Sí? Es 0, coseno de tita, menos seno de tita, 0. Esto es lambda mu nu por gamma mu. Gamma mu es un vector de matrices gamma. Gamma 0, gamma 1, gamma 3. Entonces, si hacen ese producto, entonces lo que me queda, lambda 1 mu, gamma mu, es esta cosa de acá. Gamma 1 coseno de tita menos gamma 2 seno de tita. ¿Sí? Esto es lo que me queda en el miembro de la izquierda de mi ecuación. Y ahora veamos qué pasa con el miembro de la derecha. El miembro de la derecha era S a la menos 1, gamma 1 por S. ¿Sí? Entonces escribo quién es la S a la menos 1, escribo la gamma 1 y la S. ¿Sí? Y ahora hago el mismo truquito de antes. Trato de mandar gamma 1 adelante de todo. ¿Sí? Ahora, la gamma 1 con la gamma 2 anticonmutan, con lo cual, si yo paso la gamma 1 adelante de todo, este signo cambia y se transforma en un signo más. Entonces esto me va a quedar gamma 1 por S, porque si cambié el signo, esta pasó de ser la S a la menos 1, es igual a la S, si le cambio este signo. Entonces eso me va a dar gamma 1 por S al cuadrado. ¿Sí? Ahora, S al cuadrado es este bicho al cuadrado, y pueden hacer ustedes la cuenta, y eso les va a dar coseno de tita más gamma 1, gamma 2, seno de tita. ¿Sí? No lo escribí, por eso no quiero marearlos, porque voy a tener que decir cosas, no tengo manera de escribir, pero pueden ustedes hacer la cuenta, es trivial, hacer esto elevado al cuadrado, es este bichito de acá. ¿Está bien? Que es exactamente lo mismo que acá, porque si distribuyen, gamma 1 por gamma 1 es menos 1, y tengo exactamente lo mismo que habíamos tenido con el resultado del miembro de la izquierda. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de mostrar es que cuando nu vale 1, el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha de nuestra definición de la S, de esa ecuación que tiene que satisfacer la S, se satisface también. Y de manera completamente análoga pasa si uno reemplaza nu igual a 1 por nu igual a 2. Es exactamente la misma cuenta. ¿Sí? O sea que la S que habíamos propuesto, esta S que está acá, ¿sí? Coseno de tita sobre 2 más gamma 1, gamma 2, seno de tita sobre 2. Es el objeto que transforma mi espinor de Dirac, ¿sí? Y que satisface la relación, esta relación que tenía que satisfacer la S dada una transformación de Lorentz dada por lambda. ¿Sí? O sea que verificamos efectivamente que nuestra propuesta para una S de lambda que describa una rotación satisface la propiedad que tiene que satisfacer, de modo tal que la ecuación de Dirac sea invariante. ¿Sí? De la misma manera pueden hacer el mismo tratamiento análogo que hice yo acá para una rotación, lo pueden hacer para un boost. En vez de poner que la S sea coseno de tita sobre 2 más gamma 1, gamma 2, seno de tita sobre 2, van a poner coseno hiperbólico de omega sobre 2 más gamma 0, gamma 1, seno hiperbólico de omega sobre 2.
Y las cuentas son exactamente lo mismo, son completamente análogas. No son idénticas porque las identidades trigonométricas para seno y coseno son ligeramente distintos que para seno hiperbólico y coseno hiperbólico, pero tienen un set de propiedades completamente análogas. Lo que digo es, las cuentas para convencerse de que para un boost también esto funciona son completamente análogas, el mismo grado de simplicidad o dificultad, si quieren. ¿Sí? Entonces pruébenlo, traten de hacer esta cuantita y convencerse que para la S lambda de un boost, que escribimos unos slides atrás, también se satisface la relación que tiene que cumplir la S. Muy bien. Para finalizar, entonces, esto es lo que yo detesto de dar clases virtuales, que no puedo verles la expresión y ver si se entiende o no. Y es medio choto no poder escribir en el pizarrón qué es lo que uno está haciendo. Pero si lo piensan, lo que estuvimos haciendo hasta ahora es, cosas importantes, me parece que es importante que no se pierdan. Vimos que, dado una transformación de Lorentz, ¿sí?, que ustedes ya conocen cómo se escriben, esto es un boost y vimos también una rotación. Dada esa transformación, si uno quiere que la ecuación de Dirac sea invariante ante esa transformación, los espinores de Dirac tienen que transformar mediante una función de esa lambda, mediante una función de la transformación de Lorentz, que llamamos S, que tiene que cumplir una propiedad particular, de modo tal de que la ecuación de Dirac sea invariante de Lorentz. Para que dos tipos en dos referenciales distintos, vinculados por una transformación de Lorentz, describan las cosas con la misma ley física, ¿sí?, con la misma ecuación de Dirac, los espinores de Dirac tienen que transformar mediante una S que satisfaga una propiedad muy particular. De ahí en adelante lo que hicimos fue ver desde el punto de vista técnico cómo se escribe una S de lambda para una rotación, cómo se escribe una S de lambda para un boost, y lo que hicimos fue comprobar que esas S de lambda efectivamente satisfacen la relación que tenían que satisfacer, que les pedíamos que satisfagan. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, de Yapa vamos a ver algunas propiedades útiles que nos van a servir para demostrar que la corriente de Dirac es un cuadrivector. Entonces, por ahora síganme la locura. Vamos a ver algunas propiedades que se satisfacen. Si esta es la S de una rotación, ¿sí?, vimos que la S para una rotación es coseno de tita más gamma 1, gamma 2 seno de tita sobre 2. S daga va a ser daguear todo esto, y la única cosa que puedo daguear, o sea, transponer y conjugar, son las gamas. ¿Sí? Entonces esto va a ser coseno de tita sobre 2, gamma 1, gamma 2 daga. Recuerden que daguear invierte las matrices y daguea cada una de ellas. O sea, esto es gamma 2 daga más gamma 1 daga por el seno de tita sobre 2 daga, que es lo mismo que seno de tita sobre 2. Y una de las propiedades que creo que deben haber visto en la práctica es que la gamma i daga es ensanguchar entre gamma ceros a la gamma i. O sea, daguear una de las matrices gamma es lo mismo que ensangucharlo entre gamma ceros. ¿Sí? Entonces, gamma 2 daga es gamma 0, gamma 2, gamma 0. Y gamma 1 daga es gamma 0, gamma 1, gamma 0. ¿Sí? Ahora, gamma 0 cuadrado es 1, con lo cual esto lo puede desaparecer. Y por otro lado, yo puedo, entonces voy a tener gamma 0, gamma 2, gamma 1, gamma 0. Lo que puedo hacer es sacar este gamma 0, mandarlo adelante de todo, y este gamma 0 mandarlo al fondo de todo. ¿Sí? Entonces escribo gamma 0 coseno de tita gamma 0, esto está bien porque gamma 0 por gamma 0 es 1, ¿sí? Entonces es el coseno de tita que tenía antes. Y el otro término es gamma 0, gamma 2, gamma 1, seno de tita sobre 2, gamma 0. Y si se fijan, los dos términos tienen un gamma 0 multiplicando a la derecha, a la izquierda, y un gamma 0 multiplicando a la derecha. Con lo cual, puedo sacar el gamma 0 a la derecha, el gamma 0 a la izquierda, ¿sí? Y lo que me queda es la S, pero con un signo cambiado, porque lo que hice fue conmutar gamma 2 con gamma 1, lo escribo como menos gamma 1, gamma 2. Y esta es la matriz de rotación inversa. Yo arranqué con la matriz que rota con el signo positivo,
y terminé con la matriz con el signo negativo. O sea, esto es si esta era la S, con el signo positivo, la S menos 1 tenía el signo negativo. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que S daga es gamma 0, S la menos 1, gamma 0. O sea que daguear la S es agarrar la inversa y ensangucharlas entre gamma ceros. ¿Sí? Bueno, visto así, no sé para qué nos sirve, pero es una identidad y ahora vamos a ver qué nos sirve para demostrar otra identidad que es más útil. Recordemos que cuando vimos la corriente de Dirac, ¿sí? La corriente que satisface la ecuación de continuidad de la ecuación de Dirac, definimos psi techo. Y psi techo lo habíamos definido como psi daga gamma 0. Eso es una definición que habíamos visto 3 clases atrás. ¿Sí? Y la psi techo lo usábamos para escribir la corriente de Dirac, se escribía como psi techo gamma mu psi. Entonces ahí aparecía esa psi techo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo será psi techo prima? ¿Cómo será la psi techo, pero en el sistema S'? ¿Sí? Bueno, por definición de psi techo, esto va a ser la psi prima daga por la gamma 0. ¿Sí? Ahora, la psi prima daga, la psi prima, perdón, es S por psi, porque justamente S es la función de lambda que transforma a la psi en psi prima. Entonces, psi prima es S por psi. ¿Sí? Ahora, daguear esto significa invertir estas cosas y daguear cada una de ellas. O sea que S por psi, todo daga, es psi daga por S daga por la gamma 0. ¿Sí? Y ahora, utilizando lo que acabamos de demostrar en la página, en la media página de arriba, ¿sí? Esto de acá arriba, si multiplico por gamma 0 izquierda, a derecha, perdón, este gamma 0 vuela porque gamma 0 cuadrado es la identidad. Entonces de este lado de la ecuación me queda gamma 0 es la menos 1 y de este lado me queda S daga por gamma 0, que es lo que escribí acá abajo. ¿Sí? Esta es la identidad que acabamos de mostrar arriba, que S daga por gamma 0 es lo mismo que gamma 0 por S a la menos 1. Y esa identidad me viene al pelo porque acá tengo S daga por gamma 0 y acabamos de ver que lo puedo reemplazar por gamma 0 S a la menos 1. Este renglón de acá abajo. Y psi daga por gamma 0 era la definición de psi techo. ¿Sí? Si lo miran acá arriba, esa era la psi techo. Es decir, que acabamos de mostrar que psi techo prima es psi techo por S a la menos 1. ¿Está bien? Esa es una identidad que acabamos de demostrar. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven estas identidades? Recuerden que la corriente de Dirac la habíamos definido como psi techo gamma mu psi. Y no habíamos dicho que era un cuadrivector porque satisfacía una ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad de Dirac era la derivada mu de j mu igual a 0. Pero no estábamos seguros, o por lo menos en aquel momento, cuando describimos eso, uno podría preguntarse, ¿j mu es un cuadrivector o no lo es? Entonces veamos que podemos demostrar que sí lo es, ¿no? O sea, ¿cómo sería j mu en el sistema primado? J mu prima. Si la definición de j mu es esto, j mu prima es primar todas las psies. Entonces va a ser psi techo prima, gamma mu, psi prima. ¿Sí? Ahora, en el slide anterior demostramos que psi techo prima era psi techo por S a la menos 1, esa es la identidad que vimos en el slide anterior, y la definición de la S es tal que S por psi es psi prima, entonces reemplazo a la psi prima por S por psi. ¿Sí? Entonces, la J mu prima me quedó esta expresión de acá. Ahora, la definición de la S, o sea, S a la menos 1, gamma mu S, lo escribí 300 veces. S a la menos 1, gamma nu S, es lambda nu mu, gamma mu. Esta es la relación que tiene que ser. La S es la definición de la S. O si quieren, S a la menos 1, gamma nu S, lo puedo reemplazar por lambda nu mu, gamma mu. ¿Sí? Esa es la propiedad que hemos visto en reiteradas ocasiones. Bueno, me fui de mambo. Entonces, esto que tengo acá adentro, lo puedo reemplazar por lambda mu nu, gamma nu. ¿Sí? Ahora, lambda mu nu para un dado mu y un dado nu es un coeficiente, lo puedo mandar afuera. ¿Sí? Entonces, esto es lambda mu nu por psi techo gamma nu psi.
pero psi techo gamma nu psi es la J nu. ¿Sí? O sea, lo que acabamos de demostrar es que la J mu prima es lambda mu nu por la J nu. Quiere decir que esta cosa J mu, este cuadrivector, este objeto de 4 componentes J mu, transforma como transforman las coordenadas, porque las coordenadas transformaban de esta manera, justamente, lineales con la lambda. ¿Sí? Quiere decir que acabamos de demostrar que la corriente de Dirac es un cuadrivector. ¿Sí? Y la psi claramente no es un cuadrivector porque no transforma de esta manera. La psi transforma como S por psi, y la S es coseno de tita menos I, gamma 1, gamma 2, seno de tita. No tiene nada que ver con la identidad, con la lambda. O sea, no es estrictamente la lambda. ¿Sí? Lo que acabamos de demostrar es que la psi, o sea, ese objeto de 4 componentes, que es la solución de la ecuación de Dirac, no transforma como un cuadrivector, no transforma de la misma manera que las coordenadas, ante una transformación de Lorentz. Pero la J mu, la corriente de Dirac, sí transforma como las coordenadas, y por eso la corriente de Dirac es un cuadrivector. ¿Sí? Esa es una observación interesante. Uno podría preguntarse qué es la componente cero de esta corriente. La componente cero de esta corriente era psi techo por psi. ¿Sí? Cuando habíamos definido la J mu era la ρ en la componente cero y la corriente, el gradiente, en las componentes X y Z. ¿Sí? Ahora la componente cero era psi techo por psi. Y fíjense que psi techo prima por psi prima, ¿qué es? Psi techo prima, acabamos de mostrar en la identidad del slide anterior que psi techo por S a la menos 1. Y psi prima, por definición, es S por la psi. Y S a la menos 1 por S es la identidad, con lo cual psi prima techo por psi prima es psi prima por psi. O sea, este objeto, psi techo por psi, es un invariante de Lorentz. Es un objeto que no cambia cuando uno lo ve en cualquier sistema de referencia vinculado con una transformación de Lorentz. Y uno podría preguntarse qué es analíticamente psi techo por psi. Y psi techo por psi, si lo escriben, recuerden que psi techo era psi daga por gamma 0, y si ustedes hacen esa cuenta y escriben que la psi es un vector de 4 componentes, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi techo daga por psi es psi 1 cuadrado más psi 2 cuadrado. Este signo está mal, esto es un menos psi 3 cuadrado menos psi 4 cuadrado. Donde psi 1 y psi 2 son las componentes 1 y 2 del espinor de Dirac, que tenían que ver con la solución de energía positiva, y que esto nos dice cuál es la densidad de probabilidad de tener partículas, porque las partículas las asociamos con soluciones de energía positiva. Mientras que psi 3 y psi 4 representan la densidad de probabilidad de tener antipartículas, porque son las soluciones con energías negativas. Entonces este objeto, psi techo por psi, es el número de partículas menos, estoy diciendo que acá me equivoqué el signo, el número de antipartículas. Y en función de lo que vimos en la clase pasada, el número de partículas y el número de antipartículas no es una magnitud conservada. Vimos que en el caso del escalón de potencial, si uno venía con una partícula, de repente me vuelven 2 partículas y tengo una antipartícula. O sea, el número de partículas no se conserva, pero la diferencia entre ellos es invariante de Lorentz. No importa en qué sistema de referencia yo ve las cosas, la diferencia entre el número de partículas y el número de antipartículas es constante. ¿Sí? Está bien, el número de partículas puede aumentar, el número de antipartículas tiene que aumentar en la misma cantidad, de modo tal que la diferencia se mantenga invariante. ¿Sí? Si techo conmutaba con lambda, si techo conmuta con lambda, no conmutaba con lambda. Depende de quién sea la lambda. Nunca hicimos... si techo conmuta con la lambda... Perdón, Gustavo, lo preguntaba porque en la diapositiva siguiente no terminé de entender en esta parte que decís que sí. J' mu... Sí, ahora entiendo tu pregunta. Vos decís, si este lambda mu nu lo puedo mandar adelante de todo. Claro, eso es lo que no terminé de entender. Y lo podés pensar porque lambda mu nu es una matriz de 4×4, pero
para un dado mu y para un dado nu es un numerito. Entonces, si vos pensás okay. para un dado mu, ese es un número y el número es conmuta. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, acabamos de ver que la corriente de Dirac es un cuadrivector y lo acabamos de demostrar de una manera incuestionable, porque acabamos de demostrar que transforma de la misma manera que las coordenadas ante una transformación de Lorentz. Y de Chapa nos preguntamos, nos damos cuenta que la componente cero de esta corriente, cuadricorriente, es un objeto invariante de Lorentz, ¿sí? Y que físicamente tiene, lo que nos dice, nos habla de la diferencia entre el número de partículas y el número de antipartículas, y eso es una magnitud que es invariante de Lorentz. ¿Sí? Vimos que el número de partículas y el número de antipartículas no necesariamente es constante, porque uno puede a altas energías fabricarse partículas y antipartículas, pero lo fabrica de a pares, entonces la diferencia entre ellos siempre es constante. ¿Sí? Y finalmente, última cosa que vamos a ver en la clase de hoy es una transformación de paridad. Una transformación de paridad es una transformación que invierte las coordenadas espaciales. Es una imagen especular, pero en el espacio, no en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la matriz de transformación de una reflexión especular o una transformación de paridad, donde invierto todas las componentes espaciales, me deja la componente temporal sin cambiar y las componentes espaciales cambian signo. ¿Sí? Entonces, la lambda mu nu es esta que acabamos de escribir. Entonces, la pregunta es, ¿quién será la S de lambda? La S, recuerden que es la función que transforma el espinor de Dirac, ¿sí? Tiene que satisfacer, como cualquier S de lambda, la relación madre que habíamos descrito varios slides atrás y que fuimos repitiendo 300 veces en la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, como la lambda en particular hace que cuando la componente es I, o la componente, cuando nu es 1, 2 o 3, esta lambda mu nu es menos 1. Entonces esta expresión, en este caso particular, cuando I vale 1, 2 o 3, cambia el signo. Cuando nu es igual a 0, la lambda mu nu es 1. Entonces, para esta lambda mu nu en particular, la relación que tiene que cumplir la S de lambda son estas. ¿Sí? Y esto está mal, acá es al revés. O sea que la S y gamma I anticonmutan, ¿sí? Entonces este conmutador está mal, es anticonmutador, y la S con la gamma 0 conmuta. O sea, este anticonmutador está al revés. O sea, estos corchetes van arriba, y estas llaves van arriba, y estos corchetes van abajo. Me equivoqué acá. Pero lo que dice esto es que la S, no sé qué objeto es, pero tiene que anticonmutar con gamma I, y no sé quién es la S, pero tiene que conmutar con la gamma 0. Y ustedes ya conocen un objeto que anticonmuta con gamma 0, que anticonmuta con gamma I y conmuta con gamma 0. Y es explícitamente la gamma 0. Gamma 0 conmuta consigo misma y anticonmuta con gamma 1, gamma 2 y gamma 3. O sea que la gamma 0, escrita de manera explícita, es esta matriz de acá, ¿sí? Es una matriz que transforma el espinor de Dirac ante una transformación de Lorentz que es una reflexión especular, que es una transformación de paridad. ¿Sí? Y fíjense que la gamma 0 deja las partículas con spin up y down de la misma manera, pero les cambia el signo a las antipartículas. ¿Sí? Lo que le pasa a las antipartículas respecto a una transformación de paridad es exactamente opuesto. ¿Sí? Bien, con eso termina la clase de hoy. Recuerden, el objetivo principal de la clase de hoy es ver qué sutilezas tiene que satisfacer o qué sutilezas hay cuando uno quiere que la ecuación de Dirac sea covariante. O sea que que ante transformaciones de Lorentz, la ecuación de Dirac sea invariante. O sea que la ecuación de Dirac tenga la misma forma funcional cuando uno la escribe en un sistema de referencia u otro,
donde la relación entre esos sistemas de referencia viene dada por una transformación de Lorentz, ¿sí? Y encontramos cuál es la expresión que tiene que satisfacer la función que transforma los espinores dada una determinada transformación de Lorentz. Y vimos una expresión explícita para quién es esa S de lambda, ¿sí? La función que transforma espinores cuando la lambda es una rotación o un busto, ¿sí? Y después vimos algunas propiedades que demuestran, por ejemplo, que la cuadricorriente de Dirac es un cuadrivector, ¿sí? Y bueno, esta que pinta tiene una transformación de paridad, ¿sí? Muy bien, eso es el objetivo de la clase de hoy. La clase que viene vamos a hablar un poquito de helicidad y quiralidad, y con eso cerraríamos lo que en una cursada presencial serían los temas que entran en el primer parcial. Es la mitad de la materia, ¿sí? Con lo que vamos a ver la clase que viene. La segunda parte del curso, se las cuento dentro de 2 clases, apuntan en una dirección, una construcción un tanto distinta a lo que estuvimos viendo hasta ahora. Pero si lo piensan, las últimas 4 clases estamos dando vueltas alrededor de las cosas que el jugo que uno le puede sacar a la ecuación de Dirac, tratar de ver distintos aspectos de la ecuación de Dirac. Lo único que nos queda, o lo último que vamos a ver, porque hay infinitas cosas para ver, pero lo último que vamos a ver de jugo que le podemos sacar a la ecuación de Dirac es la definición de qué es la quiralidad. La helicidad ya lo hablamos, una generalización es la quiralidad, ¿sí? Muy bien, con eso termina entonces lo que tenía pensado contarles la clase de hoy. Quedan algunos minutos para responder alguna duda, si es que tienen todavía alguna duda. Las otras componentes del JMU. Ah, bueno, las otras componentes del JMU... nada, no. Respecto a las otras componentes de JMU no tengo nada para decir que se me venga a la mente. Sí, bueno. Sí, de la misma manera que la componente 0 de la J0, es un invariante de Lorentz y es un escalar. Fíjate que psi-techo psi es un escalar, ¿no? Porque la psi 1, psi 2, psi 3, psi 4 son funciones escalares complejas, pero es el módulo al cuadrado, o sea, todas estas cosas son números positivos, son números reales. Entonces esto es un escalar. Y las distintas componentes de la JMU son también invariantes de Lorentz, pero uno puede construirse invariantes de Lorentz que sean vectores, vectores axiales o tensores. Y para eso necesito toda una clase adicional para describir invariantes de Lorentz que uno puede construir con esto que acabamos de ver la clase de hoy. Pero se escapa un poco del camino central que tenemos en mente para este curso. Lo pueden ver en cualquier libro de campos o de física de partículas. En el Halsen está contado, tiene que ver con invariantes de Lorentz. Como justamente estamos viendo la covariancia de la ecuación de Dirac, hay un capítulo del Halsen, creo, que habla sobre qué tipo de invariantes de Lorentz uno se puede construir. Se puede construir un invariante que sea un escalar, que es lo que acabamos de ver, y hay otros invariantes de Lorentz que son vectores, vectores axiales y tensores de distintos rangos. Pero escapa un poco a la idea principal de lo que quería contarles y nada, te pido que lo leas del Halsen. A ver, otras preguntas. Se me llenó el chat. Que J0 es psi-techo psi. No es psi-techo psi. No es psi-techo psi. J0 no es por lo tanto un invariante de Lorentz. Ah, está bien, perdón. Es verdad. La J0 no es psi-techo por psi, es verdad. Pero lo que estoy mostrando acá es que psi-techo por psi es un invariante de Lorentz. Es verdad lo que dice Matías.
con esto se le da el número de partículas menos las antipartículas. Con esto se le da el número de partículas menos las antipartículas. Ok, bueno. Se respondieron mutuamente en el chat. Sobre preguntas que medio que son que nos llevan a una dirección que no es en la que quiero ir en particular. Yo les sugiero que a los que tengan dudas respecto de estas últimas preguntas en el chat, que miren el capítulo del... Perfecto. En privado, hay una sección en el Halsen que habla sobre invariantes de Lorentz, cuando habla de covariancia, la ecuación de Dirac, y ahí pueden ahondar un poco más de cosas que yo no conté en la clase respecto de eso. ¿Sí? Bueno, cerramos acá entonces, los dejo con los chicos de la práctica, y nos vemos la clase que viene para continuar sobre quiralidad y helicidad. Bueno, hacemos una pausa de 5 minutos y arrancamos. Bueno, suerte. Nos vemos el viernes. Adiós. Chau, chau. Hasta luego, Gustavo.